Buenas tardes, mi nombre es Julie Bastida, psicóloga clínica, mentora en procesos de desarrollo personal eh, y creadora del proyecto Mejor Juntas, en el cual apoyamos a mujeres desde la parte psicológica, sobre todo mujeres con diagnósticos de cistitis intersticial, trigonitis o asociados al dolor pélvico crónico. Vamos a empezar aquí a saludar, que ya se están sumando algunas chicas, les agradezco mucho. Hoy tenemos una invitada llamada Lucía, quien ha sido diagnosticada precisamente con cistitis intersticial y nos va a hablar de su proceso. Hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a cómo escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué es eso de escuchar? ¿Sí? El cuerpo, cómo prestar atención a las señales que él nos envía. Precisamente Bruce Lipton, que ha planteado el tema de la epigenética, nos habla de que todo lo que sucede en nuestro entorno, ya sea a modo de pensamientos o de sentimientos, influye en nuestra biología, tanto para nuestro malestar como para nuestro bienestar. Entonces, ahorita pretender sanar el cuerpo, ¿sí? No se limita a un procedimiento médico. Tiene que haber una suma entre lo físico, lo mental, lo emocional y incluso, perdón, sonó redundante, el tema espiritual, ¿ok? Y precisamente trayendo otra vez a Bruce Lipton como referencia, él habla de que las causas, hay 3 causas de la enfermedad principalmente, que son el trauma que nos genera estrés físico. Él habla también de las toxinas que nos generan estrés químico y también nos plantea todo lo que tiene que ver con el estrés mental, ¿sí? Que esas son como las 3, digamos, generadoras de todo lo que puede producir nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a aprender qué hacer con todo esto, ¿sí? Cuando se está presentando en nuestra vida y ponerlo como una opción, ¿no? Tomarlo como una opción en nuestros procesos de sanación. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Lucía. Permítanme, voy a mirar si está por aquí. Sí, Lucía, puedes hacerme la solicitud de ingreso. Creo que ya la enviaste. Ah, sí, creo que ya, perdón. Vamos a darle. Lucía, me salió que rechazaste la llamada. Entonces me haces el favor, me vuelves a enviar la solicitud. Bueno, vamos a esperar un momentito mientras Lucía cuadra ahí el tema y podemos conectarnos ya las dos. Y como les decía, bueno, esto tiene que ver siempre con lo que yo hablo de los procesos de conciencia, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando con Lucía precisamente desde qué conciencias que entramos a escuchar a nuestro cuerpo. No podemos hacerlo desde cualquier conciencia. Y ya les vamos a explicar de qué se trata este tema de las conciencias. Lucía, ya a ver, vamos a mirar, que ya envió aquí otra vez. Ya te la acepté, vamos a mirar a ver. Listo. Hola Lucía, Hola, ¿cómo Julia, estás? ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Esperándote aquí pues con mucho amor. Hay varias chicas ya conectadas. Sé que están muy pendientes de lo que vamos a hablar hoy contigo, además porque creo que todas nos sentimos identificadas con tu historia, con el diagnóstico, que generalmente es como el que más nos engancha con esto, porque es un diagnóstico de difícil tratamiento, no tiene una causa tan específica, ¿sí? Entonces sabemos que la cistitis intersticial, para quienes nos están escuchando, es uno de los diagnósticos que podríamos decir diferenciales que te dan cuando no encuentran ya una causa que explique los síntomas que puedes tener generalmente en la vejiga, ¿sí? Generalmente en la vejiga.
por mencionar uno, porque los problemas a nivel pélvico son muchos más, ¿no? Entonces podemos mencionar otras como las que comúnmente escucho, que son la trigonitis, otros como ya la endometriosis, los síndromes premenstruales, ovario poliquístico y muchos otros síndromes de dolor pélvico crónico, incluso asociados al nervio pudendo, por mencionar algunos de los más comunes, ¿sí? Y que todos estos, pues digamos, lo que sucede es que no sabemos cuál es la causa. Y esto es lo que nos lleva a todas nosotras a movilizarnos y ver qué es lo que está pasando conmigo que estoy generando estos síntomas. Entonces, Lucía, precisamente desde esta posición, precisamente quiero que empieces a contarnos qué es esto de, pues preséntate por favor, primero te doy la palabra eso, y ya empezamos con todo el tema de qué es esto de escuchar al cuerpo, qué es eso, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso. Dale, te cedo la palabra. Ok, bueno, pues mi nombre es Lucía Arenas. Yo vivo en Estados Unidos y fui diagnosticada con cistitis intersticial, que yo creo que ya no hace falta que hablemos de los síntomas, ya todos conocemos todos sabemos de qué estamos hablando. Creo que parte importante de mi testimonio es que a la par de que yo recibí mi diagnóstico, mi hermana también lo recibió. Entonces, honestamente, creo que ya está por ahí conectada. No tengo mejor compañera en este proceso que ella, ¿no? Porque nadie más que una nos entendemos a la otra y nos hemos acompañado a lo largo de todo esto. Como les digo, fui diagnosticada con cistitis intersticial. Al principio como que no tenía muy bien idea de qué era eso. Y pues claro, o sea, te quedas con lo primero que te dicen que no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura, que la puedes ir tratando, pero pues es algo con lo que vas a vivir para toda tu vida. No hay un tratamiento, no hay muchas medicinas para el dolor, o al menos a mí no se me ofreció esa opción. Y en ese punto me sentí frustrada, pero yo creo que ahorita lo agradezco y agradezco que en ese momento el doctor me dijera, no hay una cura mágica, ten, aquí está tu pastillita, que es la que te va a quitar el dolor y todos los síntomas. Ok, teniendo en cuenta ese contexto, ¿en qué momento tú dices, voy a escuchar a mi cuerpo? ¿Qué es eso de escuchar al cuerpo? ¿Cómo es que tomas esa decisión? Yo creo que hay que partir entendiendo que el cuerpo no es nada más nuestro cuerpo físico, no es nada más riñones, vejiga, piernas, cabeza, cerebro, sino que, como tú lo acabas de mencionar, somos parte mente, cuerpo, espíritu y emociones, que creo que en mi caso fue fundamental entender esas emociones y entender que el síntoma llegó porque yo no estaba dejando que esas emociones salieran. Exacto. Bueno, entonces desde ahí quiero hablar precisamente del tema de la conciencia, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de un gurú espiritual que se llama Michael Bedwick, ¿sí? Y resulta que Michael Bedwick nos plantea que hay 4 tipos de conciencia. Las voy a decir rápidamente. Una es la conciencia cuando estamos en modo víctima, ¿no? Entonces la conciencia de me sucede esto a mí, ¿no? Alguien me hizo esto a mí. La vida me trata de esta manera a mí. Esa es la conciencia de la víctima. Muchos de los que, o sea, incluida tú, incluida yo, creo que comenzamos con esa conciencia. Cuando empieza a pasar algo en nuestra vida, empezamos a mirar cuál es el factor que causa esto que me está generando malestar en mi cuerpo. Entonces, busco una causa en la comida, busco una causa, no sé, en el paseo al que me fui y entonces de pronto fue un virus, o no sé, o una situación familiar. Entonces, que buscamos la causa afuera. Esa es la conciencia de la víctima y generalmente es en la que todos de alguna manera caemos porque así nos enseñaron a pensar, ¿no? Pero luego viene otra conciencia y es la conciencia de que la vida, ¿sí? Yo hago que la vida suceda, ¿sí? Entonces, esta conciencia ya es un nivel un poquito más arriba porque estás entrando en la conciencia de que lo que tú haces tiene un efecto en los demás y que lo pasa en tu entorno también tiene un efecto en ti, ¿sí? Desde esta conciencia todavía tenemos un
digamos, una dificultad en la percepción, que es el tema de tener el control. Todavía tenemos el control sobre lo que pasa. Entonces, quiero que en mi vida suceda esto. Y yo voy a hacer que suceda, pero quiero tener el control de ello. Desde esta segunda conciencia, con las dos conciencias que acabo de mencionar, generalmente son las conciencias desde las cuales enfermamos. ¿Sí? Porque estamos en modo control, ya lo he dicho muchas otras veces que incluso uno del origen emocional de estos temas, sobre todo de cistitis, tiene que ver con el supercontrol y la ansiedad, ¿sí? Sí. Y desde estas dos conciencias es desde donde enfermamos. Sin embargo, hay una tercera conciencia, que es la que yo siento que yo aprendí a desarrollar y que Lucía también aprendió a desarrollar, que es la conciencia de a través de mí. Es decir, que todo lo que siento, pienso, tiene un efecto en la realidad, ¿no? Y todo lo que pasa, pasa a través de mí y que mi cuerpo está recibiendo esas señales. Pero desde esta experiencia y desde esta conciencia, yo tengo una aceptación que incluso, o sea, que tanto lo positivo e incluso lo negativo tiene algo que aportar, ¿sí? Cuando yo ya subo a ese nivel de conciencia, yo ya puedo empezar a escuchar mi cuerpo, ¿sí? Entonces, quiero que me cuentes cómo fue un poquito para ti el camino de pasar de esa conciencia de víctima en la que todos caemos, porque a mí es que qué me está sucediendo, yo qué hice para merecer esto, a elevar tu conciencia y decir, bueno, como que esto tal vez hasta me trae una experiencia de la que tengo que aprender. ¿Cómo haces ese recorrido? ¿Cómo empiezas a darte cuenta? Creo que parte clave, y tal vez no fui la única, a lo mejor parte de las chicas que están en el grupo también les pasó, pero la pandemia nos vino a traer muchas cosas. Y pues claro, o sea, en este caso la cistitis tenía mucho que ver con el control. En lo personal, al estar lejos de mi familia, era difícil verlos. Entonces, mi control, mi control era checar todos los días cómo iban con las vacunas, checar, o sea, cómo controlas una pandemia, ¿me entiendes? Y al principio, bueno, a raíz de eso, del el sentirme estresada por no ver a mi familia, entonces culpaba la pandemia, entonces culpaba el trabajo por el estrés, pero no me había dado cuenta que es el sedentarismo y la rutina, que es lo que nos hace querer tener ese control. Entonces, o eso es una forma de tener el control, querer que todo lo tengamos ya solucionado, que nada se salga de lo que ya tenemos esperado. Entonces creo que eso fue como parte de mi yo o de la Lucía que hace un par de meses le dan el diagnóstico de cistitis intersticial y que pues se siente que es culpa de todos los demás menos de ella. Y ese es el nivel de conciencia en el que empecé. Después, cuando me dicen, ok, ya es esto, no hay solución, pero tal vez puedes empezar haciendo ciertos cambios en tu dieta, tiene mucho que ver con el estrés, entonces cuando bajes tus niveles de estrés o tus niveles de ansiedad, también los síntomas van a ir aminorando. Entonces, pues bueno, a la hora de que no me dan ninguna solución mágica como la pastillita, digo, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya me dijeron que es algo que voy a tener toda la vida, que es algo que no se me va a quitar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por eso les digo que este proceso lo viví mucho con mi hermana y estoy muy agradecida por ello, porque cosita que ella encontraba me la decía, cosa que yo encontraba se la platicaba ella también. Entonces ella encuentra esta dieta que es una dieta como alcalina, que ayuda como a limpiar tu cuerpo y pues creíamos que iba por ese lado. Entonces, pues bueno, dale con la dieta. Empezamos con la dieta, a quitar alimentos, grasas, azúcar, lácteos. Yo creo que en un principio sí me ayudó bastante, bastante la dieta, pero también era como una culpa y un estrés total porque yo sentía que yo era la víctima y que no podíamos ir a ningún restaurante porque yo no podía comer eso. Entonces yo decía, ok, ya me la voy a pasar mal porque no puedo comer como los demás comen. Entonces, pues a la par de empezar a hacer todo esto de la dieta, mi hermana descubre un video de Julie con el doctor Renzo y pues a raíz
ahí nos dimos cuenta de que, bueno, tal vez sí tiene mucho que ver con la parte física, pero también tiene mucho que ver con la parte emocional. Entonces, pues empezamos a seguir a Julie. Casi al poquito tiempo que descubrimos esos videos, Julie hizo, creo, los 7 días que eran 7 sesiones de enamórate de ti misma. Y yo creo que esas 7 sesiones fueron como un parteaguas entre la Lucía que yo era y la Lucía de hoy. No, me di cuenta definitivamente, o me sentí bastante bien con las meditaciones, que dije, creo que por aquí va. Entonces, a raíz de hacer todo este proceso de decir, ok, ya acepté, ya este dolor está aquí, y en lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? Empecé a preguntarme, ¿para qué me pasó esto a mí? ¿Qué es lo que este dolor o qué es lo que este síntoma me viene a enseñar? ¿Qué es la lección que me quiere mostrar? Al querer yo controlar mi vida, querer controlar también a veces la vida de los demás, querer controlar desde el clima, porque claro, a veces tienes tú un plan, entonces empieza a llover. O sea, yo quería controlar absolutamente todo, quería tener todo bajo control. Entonces, al no poder, ok, no puedo controlar este dolor, no puedo controlar este síntoma, en lugar de ponerme en el papel de víctima, digo, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y pues así fue que empecé mi proceso con Julie. Y pues, bueno, te dejo la palabra, Julie. No te escucho, Julie, sorry. Perdón, se silenció. Ya. Gracias, Lucía, por lo que nos cuentas, porque esto me da cuenta de que efectivamente para pasar a un nivel de conciencia necesitamos un proceso, ¿sí? Y muy bien que mencionaste lo de las sesiones que hice, porque incluso estas están gratuitas. Sí. Están en mi Instagram grabadas. Y perdón las voy a organizar. Perdón que te interrumpa, pero ni siquiera son sesiones para personas que tienen diagnóstico de cistitis intersticial, son para cualquier persona que en cualquier punto de su vida sienta tal vez que está estancado o que sienta que se ha dejado de lado a ella o a él mismo, porque no son incluso nada más para mujeres, o sea, cualquier persona se puede beneficiar de esas 7 sesiones. Y si mal no recuerdo, empezaste en septiembre del año pasado. Entonces, por ahí búsquenlas, sí, están en el Instagram de Julie. Sí, las voy a organizar para subirlas en YouTube, porque hay personas que me dicen, no, es que yo no tengo Instagram, entonces las voy a organizar bien y las voy a subir al canal de YouTube para que ustedes puedan mirarlas, simplemente chequear, de pronto eso empieza a resonar, ¿no? O sea, es un material que está disponible ahí. Y precisamente esas sesiones iban a elevar tu nivel de conciencia. Era enamorarte de ti misma, porque es empezar a mirarte a ti de otra forma, empezar a mirarte al espejo y empezar a descubrir qué hay ahí en esa persona que estoy viendo que tal vez no me he atrevido a ver o no me he atrevido incluso a conocer, ¿sí? Y ahí precisamente yo creo que es necesario que a veces llegue una situación muy tremenda de soportar o de tolerar, como es el dolor físico, ¿sí? O los síntomas a nivel físico, y más cuando en la vejiga, créanme que realmente es un tema muy doloroso. O sea, no es como que se te inflama el colon o te duele la cabeza, no sé, habrá obviamente que esto llegue a dolores muy fuertes también, pero es que un dolor en la vejiga o síntomas en la vejiga son unas cosas que te desespera. O sea, es una situación que te lleva al límite de tu manejo y de tu regulación emocional. Entonces, ese llamado de atención es bastante fuerte, y precisamente el dolor o estos síntomas siempre son una señal, ¿no? Entonces, así como cuando llevamos nuestro auto y sabemos que tal vez, no sé, me está fallando el freno o el motor o cualquier cosa del auto, así como empezamos a decir, no, como que lo voy a llevar al taller a ver para que me lo revisen, igualmente el cuerpo es como ese auto, es el vehículo, ¿sí? Que nos lleva en esta vida. Yo siempre soy partidaria de decir que no somos el cuerpo, nuestro cuerpo es un vehículo, que nosotros somos alma y espíritu, ¿sí? Así es. Y que el cuerpo nos está permitiendo vivir esta experiencia.
si tenemos esa comprensión y empezamos a conectar que somos mucho más grandes que el cuerpo físico simplemente nos está mostrando una partecita de nosotros, pero que es necesario cuidar porque él es el mensajero, ¿sí? Es el mensajero. Entonces, silenciar a veces esa voz o, como tú decías, como tomándome una Ujú. pastilla para el dolor, oyendo simplemente al médico y haciendo el procedimiento médico que obviamente es totalmente válido, pero no es suficiente. No es suficiente porque yo lo probé, yo lo supe y si bien tardé en darme cuenta de muchas cosas porque no sabía o no encontraba información, me di cuenta que la primera parte de mi proceso fue médica, netamente Ujú. médica. Y si bien ya estaba dándome cuenta de muchas otras cosas, yo no tuve la claridad, ¿no? Que en este momento tengo y que ahora puedo, digamos, darles también a conocer de que efectivamente lo primero que tenía que hacer es irme a encargarme de todo eso que me estaba pasando en mi mundo emocional, ¿sí? Pero esto no se hace precisamente desde yo he hablado un poquito de los tres cerebros que tenemos pues en nuestro cerebro. Hoy estoy repitiendo todo. Entonces, eh, hay una parte de nuestro cerebro que es el neocórtex, que es la parte más nueva de nuestro cerebro. A veces queremos entender todo desde el neocórtex, es decir, desde la razón, ¿sí? Entonces queremos ponerle explicación a todo y le ponemos como la mente. Lo intelectual está ahí. Pero hay otra parte del cerebro, hay otras dos partes, que es la parte central, que es el sistema límbico que nos conecta con la emoción, y el sistema reptiliano, que es el más antiguo, que nos conecta con el instinto. Ujú. Para comprender el cuerpo, para escuchar al cuerpo, tenemos que bajar del neocórtex, que es la mente, la capa más superficial del cerebro, y conectarnos con la emoción y con el instinto. Entonces, cuando conectamos con la emoción y el instinto, sentimos lo que pasa en nuestro cuerpo. Vamos al cuerpo, empezamos a dedicar tiempo para conocerlo, para aprender de él, para reconocer las señales que me está dando. ¿Cómo es esa sensación que yo siento en el cuerpo? ¿Sí? Muchas veces simplemente sentimos el dolor y ya queremos evitarlo, queremos rechazarlo y entramos obviamente en un proceso de ansiedad, ¿no? Pero la idea de todo esto es entrar en el cuerpo y decir qué está pasando en mi cuerpo, qué está sintiendo, si es pesadez, Ujú. si es Sí, dolor, sí. si es ardor, si es presión. Y no solo hablo de la vejiga, hablo de cualquier otro órgano, porque incluso muchas de las consultantes que he tenido me dicen, no, es que el síntoma está ahí, pero es que a veces también tengo otros síntomas. Entonces también se me inflama el colon, que es algo que está muy asociado al piso pélvico. También de pronto tengo problemas en la laringe o en los pulmones o la artritis o muchos otros dolencias. Entonces no solo es la dolencia como tal de lo que yo estoy hablando hoy, sino que puede ser cualquier dolencia, Claro. ¿no? Y en ese sentido, Lucía, quiero que me cuentes entonces, teniendo en cuenta que entras en este nivel de conciencia, ¿cuáles son como las acciones que tú empiezas a hacer que te llevan a encontrarte luego, posteriormente, como con resultados? O sea, ¿qué hiciste yo creo que todas quieren saber cómo mejoraste? O sea, ¿qué hiciste para mejorar esos síntomas y salir de ahí? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que hiciste ya desde esa conciencia? Yo creo que la primera fue, como ya lo venimos repitiendo, fue dejar de pensar y dejar de culpar a los demás. Dejar de pensar que fue lo que me comí, como tú lo mencionabas, dejar de echarle la culpa al estrés en el trabajo, dejar de culpar a la pandemia. Eso fue yo creo que lo principal y decir, bueno, ok, ya tengo esto, ahora tengo que ver y reconocer y aceptar este dolor y ver qué es lo que este dolor me quiere venir a enseñar, qué parte es la que yo tengo que cambiar, qué parte es la que yo tengo que sanar. Porque creo que eso es clave y eso es lo que me llevó a querer hacer todos estos cambios. Por ponerte un ejemplo, tengo un niñito de 4 años que adoro con toda mi vida
Es un niño de 4 años que cuando él quiere o necesita algo y quiere mostrarme algo es tan persistente que no se va hasta que yo lo hago, hasta que yo le pongo atención. Y creo que con el cuerpo es lo mismo, nos va a mostrar un síntoma tras otro síntoma hasta que no le ponemos atención. Entonces, bueno, a partir de estas 7 sesiones que Julie nos regaló, pues decido tomar este contacto con ella y decirle, bueno, ¿sabes qué? Estoy interesada en empezar un proceso contigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sigue? Ok, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Con qué podemos empezar a trabajar? Entonces, lo primero, y creo que fue también, bueno, aparte de dejar de culpar a los demás, fue la aceptación y el decir, este dolor ya es parte de mí, este dolor viene, como le repito, viene a enseñarme algo, yo lo acepto y como le digo a Julie, en algún punto llegué a agradecerle, porque ya tenía yo una vida muy sedentaria, ya estaba al borde del estrés de que había situaciones de ansiedad o situaciones que incluso yo decía, ¿por qué actúo de esta manera si yo no soy así? Entonces, eso es lo que el dolor me vino a enseñar. Por lo que yo siento que a mí me vino a enseñar. Después fue conectar con la parte de quién es Lucía. O sea, quién es Lucía, cuál es mi misión. No estoy aquí de paso, no estoy aquí nada más para vivir, trabajar, comer, satisfacer mis necesidades básicas. No, ¿para qué vine aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? Y pues bueno, eso fue parte de las acciones que empecé a tomar a raíz de todas las sesiones que tuve con Julie. Creo que también fue clave la meditación en mi caso. El, el, creo que, creo que muchas veces todos tenemos como esta ansiedad o este miedo y algo que me ha ayudado a tranquilizar toda la ansiedad y el miedo es el agradecer, porque muchas veces el miedo es por lo que creemos que va a pasar o tenemos miedo o ansiedad por las cosas que aún no suceden o que no tenemos, en lugar de prestar más atención a nuestro cuerpo como lo tenemos el día de hoy o agradecer lo que ya tenemos. Entonces, eso también me ayudó muchísimo, como el enfocar más mi atención y mi mente en el aquí y el ahora, que es parte de las sesiones de mindfulness que también tuvimos con Julie, el saber que el aquí y el ahora es más importante a todos los fantasmitas que me estoy haciendo aquí yo, de ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que no tengo o hasta cuándo se me va a quitar el dolor. Entonces, toda esta aceptación tiene mucho que ver también con la paciencia. Y como le comentaba a Julie antes, me siento súper afortunada de que mis síntomas disminuyeron rápido, honestamente, cada quien tenemos nuestro proceso, pero siento que el mío fue rápido porque yo me abandoné al dolor. No desde la parte de, oh, soy la víctima y ya voy a estar así toda la vida, pónganme atención, porque como también lo hemos mencionado antes, nos encanta que nos presten atención. Entonces, claro, yo le decía a mi esposo, ay, es que me duele, no puedo cargar esto. Al principio sí fue. Y al principio, ay, es que no creo que pueda cocinar hoy porque me siento mal. Y incluso como también empecé a hacer ejercicio, porque como les digo, quería cambiar esta parte sedentaria, entonces empecé a ponerme activa porque no hacía nada, no movía ni un músculo más que el trabajo y ya. Entonces empecé también a la par a ir al gimnasio y pues claro, o sea, te dices a ti misma por lo que tú lees en internet o por lo que te dice el doctor, haz ejercicios leves, nada más camina, entonces iba y caminaba. Y yo decía, es que no me quiero quedar con esto, es que yo quiero ir a hacer un poquito de pesas, es que yo quiero hacer o tratar otra máquina. Entonces, pues bueno, un día empecé a hacer bicicleta y bueno, creo que no me pasó nada, o los síntomas no empeoraron, entonces empecé a hacer otra cosa. Y me di cuenta también que muchos de las veces somos nosotros mismos los que nos ponemos los obstáculos y decimos, no puedo porque tengo este síntoma, entonces papel de víctima y no lo voy a hacer cuando no. O sea, si no tratamos, si no intentamos, no, ¿cómo vamos a saber si nos causa más dolor o no? Entonces, también muchos de los síntomas físicos de esta enfermedad
esa prueba y error. Y también es importante saber que no todas vamos a tener los mismos síntomas. Lo que a mí me irrita, a mi hermana no le irrita y las dos tenemos el mismo diagnóstico. Entonces, es también aprender a ser paciente y conocer tu cuerpo, volvemos a lo mismo, tanto físico como emocional, como mental. Entonces, Me gusta lo que acabas de decir porque eso es lo primero que yo incluso enseño dentro de las sesiones. No solo tienes el cuerpo físico, es tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y tu sí, cuerpo espiritual. igual, Esos son exacto. otros cuerpos, pero son los llamados cuerpos sutiles. No se ven con tus ojos físicos, Ujú, pero son cuerpos energéticos, ¿sí? Y estos cuerpos, incluso la enfermedad primero aparece en estos cuerpos antes que en el cuerpo físico. El cuerpo físico es el último en saber qué está pasando y ahí es donde el síntoma aparece, ¿sí? Igual el proceso contrario es igual. Primero sanas estos cuerpos de acá, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo emocional, te haces cargo de ellos y luego el cuerpo físico entiende. Entonces ujú, muchas veces queremos ver como el resultado inmediato, ¿no? claro. Como que estoy haciendo conciencia de eso, entonces ya por favor el síntoma tiene que irse y no funciona así. A veces, como en el caso de Lucía, que afortunadamente solo tardó unos meses, en mi caso tardó más de 2 años Ujú, en que yo diga, uy, por fin me siento aliviada. ¿Sí? En otros casos he escuchado mujeres que llevan 5 años, 20 años, ¿sí? Sin sentir un alivio real, ujú, ¿sí? Entonces depende porque depende qué tanto está cargado todo ese ambiente tuyo, ¿sí? Incluso, bueno, yo referencio mucho a Joe Dispenza, para quien no lo conoce o no lo ha escuchado, es un neurocientífico que ha estudiado todos los temas neurocognitivos precisamente y fisiológicos que te producen los estados meditativos y cómo es de sanador entrar en ciertos estados de conciencia, ¿sí? Y él habla de algo muy chévere que es entrenar emocionalmente a tu cuerpo, ¿sí? Eso se conecta mucho con lo que dices, Lucía, porque es como no puedo esperar a que me estar sana para poder hacer ujú, ejercicio. claro. Yo tengo que movilizarme y hacer ejercicio, empezar a hacer acciones que me lleven finalmente a estar sana. No me puedo escudar detrás del dolor y dejar de hacer, porque el dolor trae ese beneficio secundario. Dejo de asistir al trabajo, los otros me sirven, me ponen más atención. Ese es un beneficio secundario que lo Ujú, aprovechamos en algún momento, entre comillas, ¿sí? sí. Entre comillas, pero nos trae un beneficio. Ahora, ya cuando hacemos conciencia de que ya eso nos trae un beneficio y que ya no queremos seguir en el círculo, entonces ya no alimentamos el beneficio. No, yo sí puedo ir a lavar los platos, yo sí puedo cocinar hoy. Yo muchas veces yo decía, no, no me siento bien, pero yo voy a ir a cocinar, ¿sí? Y voy a preparar mi comida y voy a servirme algo rico y voy a salir a caminar. Muchas veces fue con mucha incomodidad, pero lo empecé a hacer precisamente para enseñarle a mi cuerpo que emocionalmente yo ya estaba lista, que ya estaba sanando este cuerpo emocional, ¿sí? Y mi cuerpo tuvo que aprender a ello. El cuerpo, las células funcionan como tal, son señales, antenitas que captan la señal del ambiente, de acuerdo a tu actitud, el pensamiento que tienes, todo esto que mencionas de la gratitud, ¿no? Sí, Entonces, una actitud que precisamente nos lleva a enfocar nuestra atención a otro lado. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía, ¿sí? Y el cuerpo requiere que le pongas atención, y no solo ahí donde te duele, con todo. sino en todas Ujú, las áreas de tu cuerpo. Entonces, por eso estas prácticas meditativas que tú mencionas, por ejemplo, una que es muy básica, que es el escaneo corporal, sí, es simplemente darte cuenta de cómo está tu cuerpo, sin juzgar, tener la costumbre de levantarte y entrar en sintonía con tu respiración y sentir qué pasa en mis pies. Cuando te pones a pensar en tus pies, sientes las plantas de tus pies, qué pasa en mis piernas, qué está pasando en mis manos, en mis brazos, en mi pecho, en mis caderas, en mi cabeza, ¿sí? En todas las partes que tú puedas ir chequeando, porque a veces hay sensaciones que no reconocemos
O a veces es tanto el dolor que sientes, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la vejiga o los síntomas de vejiga, que te olvidas de que tus otras partes también necesitan Sí, atención, ¿sí? Y este es un proceso de conciencia que ya se queda contigo, o sea, ya tú no te puedes desprender de un día decir, sané y como que ya me olvidé de qué está pasando ujú, con mi cuerpo. Se lo decía hoy a una de las chicas que está conmigo en el proceso. Ya entras en el proceso de conciencia y ya lo tomas como un hábito. Ya no puedes dejar de pensar o como lo hacías antes, en piloto automático, sí. levantándote, comiendo, durmiendo y ya, pasó el día, haciendo lo que tenía que hacer, sino que ya entras en una conciencia diferente y eso te lleva a conectarte contigo misma y a relacionarte contigo misma de una manera mucho más bonita, más amorosa, que a veces cansa, sí. Y ahí va mi pregunta. ¿En algunas ocasiones has sentido como que, qué pereza todo este cuento, como que ya quiero botar la toalla, o a veces como que llegan síntomas que dices, como que otra vez? Muchas ¿Te ha pasado? veces. Porque Sí, a mí sí, también. varias veces durante este proceso. Pero Ujú. siempre, o algo de las cosas que me ha gustado hacer es, y que también le agradezco a Julie, que me puso otra vez a escribir, y eran de las cosas que yo amaba hacer y que había dejado de hacer. Porque estás a veces tan enfocado en que todo se manda por mensajes de texto o de que todo es a través de la computadora. Mi trabajo tampoco no me no me requiere que escriba mucho a mano. Y a mí me encantaba escribir a mano, me encantaba poner ahí, plasmar mis pensamientos y todo eso. Entonces, parte de las cosas también que hice fue el saber o el detectar qué cosas me pueden regresar a el camino que estoy tomando. ¿Ok? Entonces, desde saber por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué me ayuda en esos momentos en los que siento que ya quiero tirar la toalla y que digo, bueno, siento como que esto no me está dando para más. Entonces, lo que a mí me ayuda muchísimo es, pues obviamente mi hijo, o sea, ese es el motivo por el cual dije, tengo que salir de esto porque no puede tener una mamá que no quiera jugar con él, que no quiera correr con él. Eso fue lo principal. Pero después me di cuenta que la persona con la que tengo que estar mejor o la persona por la que tengo que luchar es por mí. A la par de todo esto que les comento, Julie también me ayudó en las sesiones en las que empezamos a hacer, fue descubrir cuál es mi misión. Realmente qué es lo que quiero, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me alimenta, más allá del trabajo de todos los días. Entonces fue descubrir eso, descubrir qué es el motivo que me mantiene y que me hace que me levante todos los días. Y en parte, como les digo, soy yo misma, pero es todas las personas que están a mi alrededor, mi familia, y también se vale a veces que para estar bien con ellos tienes que estar bien contigo, y les juro, o sea, hay días que digo, hoy sí necesito como estar yo solita conmigo, y me voy y me tomo no digo cafecito porque ya dejé el café, pero voy y me tomo un té, o voy y camino un rato al parque, me despejo, respiro, los ejercicios de respiración también son buenísimos, se los súper recomiendo porque te ayudan mucho en esos momentos en los que sientes que ya no puedes más. Pero es recordarte, plasmar en papel por qué estás ahí. Y creo que parte de lo que también me ayudó muchísimo fue con Julie empezar a trabajar. Yo era un poco procrastinadora, todavía hasta la fecha creo que lo soy. Entonces digo, sí, mañana lo hago. Pero algo que nos ayudó en este proceso fue el plasmarme o el ponerme metas chiquitas, o sea, empezar desde metas chiquitas. Y le decía yo a Julie, esta semana tengo que ir al gimnasio por lo menos 3 veces. Y esta semana sin falta tengo que mandar este email. Y esta semana sin falta, porque ya había descubierto yo a lo mejor lo que quería hacer. Y muchas veces nos enfocamos, obviamente, como les decía, en lo que no tenemos en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos. Entonces, a la par de que empecé a hacer todo esto, muchas puertas se empezaron a abrir y no es que estaban cerradas, sino que simplemente yo no había tocado en ellas. Y creo que
fue fundamental eso, y se lo agradezco muchísimo a Yuli, que me dejaba tarea como niña en la primaria y me decía, ok, para esta semana tienes que hacer esto. Eso me ayudó muchísimo. Entonces ya no necesito que Yuli esté atrás de mí diciéndome, hey, ¿hiciste tus metas esta semana? No, ahora yo solita soy la que, una vez que las tengo escritas, plasmadas en papel, me ayuda a mí más a concentrarme y a ver, ok, yo me prometí o me hice esta promesa a mí y por eso la quiero cumplir, porque yo me prometí que yo iba a sanar, que yo quería sanar y que quiero estar bien. Genial, ahí me gusta mucho, bueno, voy a recoger ahí 2 puntos. Uno, lo que acabas de mencionar sobre la autogestión que has logrado. Sí. Es decir, si bien en algún momento podemos recurrir a todas estas herramientas, llega un momento en donde tú sueltas y te haces cargo tú, porque ya tienes la herramienta. Tú no necesitas que otro te esté diciendo qué hacer o qué no hacer, porque tampoco de eso se trata el proceso del psicólogo, sino cómo te acompaño en el proceso, ven y planteamos estos compromisos, encárgate de eso, yo vamos chequeando cómo vamos, pero llega un momento en que tú dices, ok, ya voy aquí sola, ¿sí? Porque de eso se trata, de que tú lo aprendas a hacer para ti y que si hay un momento en que decaigas en ese camino, porque a veces sí llega un momento en donde tú dices, no más, estoy cansada, ¿sí? Y me ha pasado a mí en mi camino, digo, no más, ¿sí? Porque viene quizá algún síntoma molesto, viene algo que ya pues obviamente no es tan fuerte como el principio, pero inmediatamente desde mi conciencia digo, ¿qué está pasando aquí? Y tomo acciones. Entonces, tomar acciones implica eso, lo que está diciendo Lucía, ponerte metas pequeñas. ¿Qué está pasando contigo esa semana que te está haciendo sentir desequilibrada, emocionalmente negativa? Y te encargas de eso, si es la relación con tu esposo, si es la relación con tus hijos, si es que falta conexión social, si es que tu cuerpo no te gusta y entonces empezamos a mirar qué podemos hacer para sentirnos mejor con él, ¿sí? Porque a veces también tenemos este tema de no querernos y no aceptarnos como está nuestro cuerpo, entonces, ¿sí? Miremos qué cositas podemos hacer para ponernos bonitas, desde peinarte, ¿no? Desde Claro. poder peinarte, ponerte una ropa que te agrade, que sea cómoda para ti. Desde esos pequeños detalles, ¿sí? Y lo segundo que quiero recoger de lo que acabas de decir es que hubo dos, aunque no mencionaste una que sé que también fue muy importante. Uno, el tema del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, en cómo yo me conozco, sé quién soy, encuentro en mí un perfil de una persona que soy, pero dentro de eso que soy siempre hay dos personajes, que es ese ego o esa voz interna que te está hablando desde las heridas y desde la sombra, y la otra que es tu esencia o tu alma, Claro. ¿sí? En ese sentido, el autoconocimiento o todas estas herramientas de autoconocimiento, por mencionarte algunas de las que yo manejo, por ejemplo, está el enneagrama, que es uno de los que más yo he estudiado y en el que he profundizado, pero hay muchas otras herramientas. Pero saber quién eres y cómo conectar con esa esencia es conectar con el afinar tu instrumento musical. Decíamos que el enneagrama es eso. El enneagrama es saber cuál es tu instrumento musical. El enneagrama te da como 9, digamos por decirlo así, rápidamente 9 tipos de personalidad para quienes no lo han escuchado. Y desde esos 9 tipos de personalidad es simplemente conectar en cuál es la energía, ¿no? Que está conectada a esa esencia y que a veces en esa esencia te puedes desintegrar porque te vas del lado de tu sombra y escuchas más a tu sombra, a tus miedos y a tus heridas. O también tiene una posibilidad donde te integras, es decir, te vuelves consciente de lo que eres y aprendes a afinar tu instrumento musical. ¿Sí? Esa es una de las herramientas que yo generalmente uso con las cuales acompaño precisamente los procesos. Un segundo. No pasa nada. Ya,
perdón, es que estaba llegando a un domicilio y estaba aquí encargándome de que mi hijo me ayude. Entonces, para retomar, después de esta pequeña pausa, otro de los puntos que sé que a Lucía le sirvieron es el tema de conocer las implicaciones sistémicas que están en los vínculos Sí, transgeneracionales, ¿sí? Los totalmente, sí. vínculos que tienen que ver con mamá, papá, incluso abuelos u otras generaciones. Entonces, todos estos vínculos familiares también fue un tema que con ella trabajamos porque ahí pudimos evidenciar, y no solo en ti, Lucía, sino que lo he podido evidenciar en todas las mujeres con las que he tenido la oportunidad de hablar, ¿sí? Y es el tema de... Hoy tengo mucho ruido de fondo, perdón. Es mi perrita. Es mi perrita que como un bebé ahí quiere que No la te consienta. preocupes. Lo siento. Entonces, lo que estaba diciendo es el tema de cómo estos vínculos que tú tienes, sobre todo con tu madre o con Las tu padre, mujeres, ajá, pues, influyen mucho, mucho, mucho en lo que cargas emocionalmente. En lo que he venido teniendo de experiencia con las mujeres que he podido acompañar, he visto muchas implicaciones con las mamás. Hay vacíos con las mamás, hay vacíos emocionales con ellas. Y a veces hay lealtades con ellas. ujú, Lealtades en el sentido de que guardamos lealtad al dolor de ellas, porque son mujeres que también les ha dolido la vida, les ha dolido muchas situaciones que vivieron. ¿Sí? Y como hijas seguimos como siendo leales a ese dolor y nos cargamos incluso ese dolor nosotras, ¿sí? Entonces, esto también lo revisamos con Lucía. Cuéntanos así chiquito este proceso que te permitió comprender el tema más de esta visión sistémica. claro que sí. Creo que de las técnicas que utilizamos o de las tareas que Yuli me dejó fue detectar. Voy a entrar un poquito en lo de las heridas de la infancia y detectar qué herida de la infancia es la que yo sentía que, pues, que me acompañaba, ¿no? Y obviamente, pues, los síntomas empiezan a aparecer y siempre le cargamos como a la parte física de que, pues, porque no hice ejercicio, porque no me cuidé, porque comí picante, por 20,000 cosas, ¿no? Porque me irritó esto, me irritó lo otro. Pero el entender que también son cosas que esta parte transgeneracional, como dice Julie, a mí me costaba un poquito de trabajo entender cómo entraba en mi vida, ¿no? Porque decía, bueno, o sea, ¿cómo es que yo voy a cargar con cosas que mis antepasados o que mi abuela o que mi bisabuela sufrió? Yo no entendía esto, pero mi bisabuela crió a mi abuela crió a mi mamá y mi mamá me crió a mí. Entonces, ahí reconocí que una de las heridas de la infancia que yo tenía fue la cuestión de abandono y que, por ejemplo, mi hermana también pasó por lo mismo, tuvimos a la misma mamá y las dos, con nuestra personalidad, las dos tenemos a lo mejor heridas totalmente diferentes. Y no es como cuestión de culpar, como dice Julia, a nuestras mamás o a nuestras abuelas por todo esto, sino al contrario, o sea, tratar de hacernos responsables nosotras y romper esto y decir, te agradezco todo lo que hiciste, te agradezco porque hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tuviste en su momento, con el amor que te dio mi abuela, con el amor que le dio mi abuela a mi bisabuela, luego le dieron a mi mamá y el amor que mi mamá me dio a mí, pero yo esto ya no lo quiero cargar. Yo esto a partir de aquí se los devuelvo y las libero a ustedes de esto. Entonces, yo ya no le quiero transmitir esto a mi hijo. Entonces, aunque suene a que, o sea, ¿cómo? Pues sí, pero es que es la forma en la que nos crearon, la forma o las creencias que nos pasaron o que nos transmitieron a nosotras. Y creo que eso fue también muy, muy importante en este proceso, el aprender a reconocer querida o que, con querida de la infancia me sentí identificada y qué es lo que puedo hacer ahora para sanar eso. No se escucha, Yuli. Perdón, perdón. Ya, que muchas gracias, que ahí es donde tú me das la razón en cómo yo me ocupo Sí, de todos estos aspectos de mí y todos van sumando hacia lo que
todas queremos conseguir, ¿no? Cuando yo hablo con las chicas que me consultan, me dicen, bueno, yo les digo, ¿qué esperas del proceso? Me dicen, no, es que quiero ser feliz, quiero estar saludable, quiero estar en paz. Ese es el objetivo que todas perseguimos, ¿sí? Pero la idea de hacerlo es convertir todo lo que tu cuerpo te informa en tu aliado, ¿sí? No hay otra manera, porque si estamos en modo lucha y en modo pelea, el cuerpo se convierte en tu enemigo y te grita más fuerte, ¿sí? Entonces cuando grita más fuerte es porque algo ahí está todavía que no está resuelto, ¿sí? Y es volver a hacer la conciencia de qué está pasando conmigo, ¿sí? Cómo estoy interpretando lo que me sucede en mi entorno. No es lo que el otro me hace, sino de lo que yo interpreto de lo que el otro hace, ¿sí? Desde ahí ya cambia una conciencia diferente porque a veces uno se engancha en estar pensando que el mundo está en contra de mí y por eso enfermo o por eso es que la vida me trata así, ¿no? Me trata mal. Entonces, bien, ahora les quiero dejar, y quiero que ahorita concluyas tú, Lucía, en cómo precisamente practicar esa escucha vital, cómo hacer para escuchar el cuerpo, ¿sí? Entonces les voy a dar unos tips ahí pequeños que suman a todo esto que nos ha compartido Lucía. Entonces, no sé si ustedes han escuchado un filósofo que se llamaba Friedrich Nietzsche, que me imagino alguna vez lo han escuchado o lo han leído, y él dice esta frase: nadie te puede construir el puente por el que tú y solo tú debes cruzar el río de tu vida. ¿Sí? Es decir, que por más médico, por más psicólogo, por más, mejor dicho, gurú espiritual con el que te encuentres, nadie va a hacer el trabajo por ti, ¿sí? El trabajo lo haces tú. Los demás pueden estar para brindarte herramientas. Estas sesiones de las que tú contaste que yo en algún momento hice y que tengo ahí, son herramientas. Lo que estamos haciendo ahorita es herramienta, pero el trabajo lo haces tú, ¿sí? Entonces no puedes andar culpando al médico o al profesional o al amigo. Ah, no, eso que dijeron muy chévere, pero a mí no me sirve, ¿no? Precisamente porque muchas veces no nos gusta esforzarnos. Entonces pensamos que la solución va a venir mágicamente de algún lugar, ¿no? Y como que incluso le preguntamos a Google, ¿cómo curarnos para siempre de la cistitis? ¿No? Yo creo que alguna vez hemos hecho así esas preguntas a Google para que nos resuelva la vida inmediatamente, ¿no? Y no es así, no es así. Entonces, ahora, ¿cuáles serían entonces estos tips para hacer esta escucha vital? Primero, para poder precisamente cruzar ese puente, debes desmontar o como quitarte ese equipaje pesado de encima. Por ejemplo, Lucía nos habló de cómo se quitó ese equipaje que cargaba con heridas, con dolores, como con situaciones ahí de resentimiento, porque no me vieron, porque me rechazaron, porque no me reconocieron, ¿no? Cuando era niña, muchas de esas tienen que ver en la infancia. Entonces es como yo quitarme esa carga, ¿sí? Porque cuando me quito esa carga, yo voy a tener energía vital para construir ese puente con el que yo voy a ir a construir mi nueva vida, mi nueva versión, una versión saludable de mí. Entonces no puedo cruzar ese puente hasta que yo no me quite esa carga, ¿sí? Y esa carga tiene que ver con todas estas implicaciones familiares, con todos esos pensamientos negativos y tóxicos, con todas esas emociones que se quedan estancadas en tu cuerpo. Y dentro de las sesiones lo que hacemos es aprender cómo es que se organizan esos patrones en ti, cómo tu cuerpo incluso hace parte de esos patrones enfermizos y tóxicos y cómo salir de ahí, ¿sí? Entonces, ese es uno. El otro es lo que tú has mencionado del arte de estar presente. Cuando me dijiste hace un rato mindfulness, el mindfulness es eso, estar en presencia. Es una de las técnicas, una de las muchas técnicas que existen para volver a ti en estado meditativo, de estar presente, incluso no simple, no necesariamente en la meditación, sino que se convierta como en tu estilo de vida. Estar presente. Saber que esta es tu vida aquí hoy, no hay otro momento, siempre es eterno, ¿sí? Eterno en el sentido de que
no hay un pasado y un futuro como coloquialmente lo sabemos, pero es salirnos de la lógica del tiempo, desapegarnos de lo que nos enseñaron sobre el tiempo y vivir en ese estilo de vida. Y eso también se aprende. No es una cosa que ya dije, "Ay, voy a vivir en estado presente y ya". No, es una habilidad. Todo esto que estamos hablando son hábitos que se cultivan día tras día. Todas las chicas que hemos tenido resultados, me incluyo ahí porque los he tenido, es porque se practica. Es una habilidad día tras día. Yo no sabía nada de esto hace 3 años hacia atrás, yo no tenía ni idea de estas vainas. Por más psicóloga que fuera, yo sabía de la mente para afuera. Pero cuando ya atravesó mi propia piel, la experiencia fue otra. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto. Ahora, el otro punto es cultivar todo lo que tiene que ver a quién le pones atención, a cuál de las voces internas le pones atención, ¿no? Está la voz interna del miedo, pero también hay una voz interna que te habla del amor. Entonces, todos estos procesos de conectar con nosotros mismas es desde el amor. Por eso Lucía trabajó mucho al principio su autoestima. Sí. Me declaro amor, me declaro aceptación, porque si no hay amor, también no vas a querer hacer nada por ti. Entonces, primero amor por sí misma, luego mencionó Lucía a su hijo, también fue ese amor de ese hijo que la movió. Todos tenemos un amor de alguien más, incluso con nuestra familia, ¿sí? Tenemos vínculos que son motivos de que nos alientan, ¿sí? Pero primero el amor, de acá, el propio, ¿sí? Ese es el que hay que alimentar inicialmente, porque ese sí es el motor que te impulsa a hacer todo, ¿sí? Y obviamente los estados de quietud y de respiración, ¿sí? Y para eso, respiración, pues, ¿con qué tiene que ver? Con simplemente entrar en ti y observar cómo es tu respiración, en todo el sentido de la palabra. Hay un ejercicio chiquito que les quiero dejar y es este. Y es simplemente percibir, al inhalar y exhalar, es percibir cómo entra tu respiración y la llevas a un lugar específico de tu cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, puedes hacer el ejercicio, por ejemplo, con todo la parte del torso, ¿sí? Todo lo que es esta parte como del pecho, y llevas la respiración, e inténtalo ahora si puedes, y es llevar la respiración ahí y ponerla adelante. Simplemente imaginar que la respiración está acá, adelante, y luego la llevas atrás. Y te imaginas cuando inhalas que la respiración está atrás, ¿sí? Y luego sí haces el ejercicio a los costados, y luego llevas la inhalación a los costados, y la llevas acá, y luego acá, ¿sí? Si quieres, para facilitar, puedes poner tus manos al lugar al que quieres llevarla. Y desde ese ejercicio tan chiquito, puedes expandir tu conciencia hacia tu cuerpo total y saber que tu respiración es todo, te conecta con todo. Incluso otro de los ejercicios para liberar el dolor o minimizar el dolor cuando hay dolor crónico es llevar la respiración al sitio del dolor, ¿sí? Y percibir cómo la respiración inhalas y exhalas llevando a ese órgano la respiración y empezar a sentir como calma, como tranquilizas, como cada aliento que ingresa a tu cuerpo es como un bálsamo que suaviza, como si fuera un ungüento, ¿no? Entonces, todas estas visualizaciones son claves dentro de lo que uno puede ir aprendiendo. Y si te pones a buscar en YouTube, meditación para conectar con el cuerpo, visualización para aprender a respirar, X cosa, hay un montón de material, el que quieras. Si ya quieres un poco más profesional el tema y que alguien te guíe, pues hay que buscar esa ayuda con los profesionales, ¿sí? Pero de por sí ya ahí hay un material, ahorita gracias a Dios pues hay mucha información a la que podemos acceder, ¿sí? El todo es querer y empezar, ¿sí? Querer y empezar. ¿Con qué complementarías? ¿Qué otro tip nos puedes dar, Lucía, para ir concluyendo y cerrando hoy? ¿Qué tips nos das como para decirles a las personas, mira, haz esto, esto y esto? Ok.
Honestamente, Julie, a mí me ayudó muchísimo la sesión que hicimos de constelaciones familiares. Yo estaba un poquito expectante porque yo pensé que las constelaciones familiares se hacían en persona y honestamente quienes no han tomado esa sesión o quienes no han pasado por les recomiendo muchísimo que se tomen el tiempo de contactar a Julie. Como les digo, Julie no me paga, de verdad no me paga, pero me ha ayudado tanto en el proceso que le estoy súper agradecida. Entonces, sí siento que hubo una mejoría muy grande a partir de la sesión que tuvimos de constelaciones familiares, porque me ayudó a entender muchas cosas, me ayudó a entender muchísimo y ponerme en el lugar de estas mujeres tan importantes en mi vida como son mi mamá o mi abuela y entenderlas más. Entonces, a partir de ahí, también empecé a ver todo como con otros ojos. Hay dos palabras claves que a mí me gustan mucho, que son la compasión, que es muy diferente a la lástima. La compasión es ponerme en tus zapatos. Entonces, fue primero el ponerme en los zapatos de Lucía, porque yo me culpaba de todo. Es que claro, o sea, tú, porque a raíz, a par de los miedos, a par de hacernos la víctima, a la par de eso yo también tenía mucha culpa en mí. Entonces fue dejar la culpa y decir, ok, tú hiciste esto, tomaste ciertas decisiones en ese momento, perdónate, abrázate y de aquí para adelante, ¿ok? Y pues bueno, a raíz de ponerme en mis propios zapatos, empecé a ser empática conmigo y al ser empática conmigo, por ende eres empático a los demás, con los demás. Entonces le comentaba un ejemplo a Julie que el otro día tuve un pequeño percance cuando dejé a mi hijo en la escuela. Una de las maestras no cerró bien la puerta de mi coche y entonces el coche empezó a hacer pi, 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 porque pues, cuando no cierran bien la puerta, pues obviamente la puerta se puede abrir, puede golpear otros coches. Bueno, el punto es que me frené en seco cuando vi que tenía como oportunidad para bajarme porque era la puerta de atrás de donde habían bajado a mi hijo. Entonces, pues obviamente me tengo que salir del coche para cerrar y la persona que estaba atrás de mí estaba enfurecida porque yo me había parado, porque a lo mejor ella tenía prisa, porque a lo mejor pues por 20,000 cosas. Entonces me toca el claxon y yo así como que tratando de explicarle con señas de, hey, dame chance, nada más voy a cerrar bien la puerta del coche. Y entonces creo que ahí fue cuando me di cuenta que en lugar de enojarme con ella y decirle o ponerme en sus zapatos y decirle, pues, ¿qué te pasa? Fue culpa de ellas, ¿por qué no cerraron bien la puerta? O sea, al contrario, fue como el decir, híjole, que Dios te bendiga, que tengas un bonito día y que cualquier cosa, que llegues temprano a tu trabajo y que cualquier cosa por la que estés pasando se solucione. Entonces fue ahí donde yo misma me di cuenta y dije, wow, la Lucía de antes no hubiera reaccionado así. Y ahí es donde dice Julie que vas viendo los resultados de ese proceso. Entonces, desde la compasión y la empatía podemos empezar a entender a nuestras mamás, a nuestros papás, a amigos o a personas que incluso nosotros creemos que nos llegaron a hacer daño. Y otra cosa que también es bien importante que ahorita mencionaste, Julie, fue que todos tenemos como meta ser felices. Y sí, me encanta esa palabra y me siento una mujer feliz, pero creo que también a veces es importante dejar vivir todas las emociones y de que cuando es momento de estar triste, estemos tristes y cuando es momento de estar cansados o estar frustrados o estar estresados, está bien. No está mal sentirnos de vez en cuando, porque muchas veces tenemos esa culpa o tenemos esa creencia de que la felicidad es un estado que va a estar para siempre y que una vez que la alcances, ya nadie te la quiere quitar. Pero siento que la felicidad está un poco como sobreestimada, sobrevalorada, porque siento que más bien lo que buscamos alcanzar todos los días es que al final del día te vayas a descansar y sientas esa paz y esa tranquilidad contigo mismo. Entonces, pues es eso, es también dejar vivir tus emociones, porque justamente lo que me llevó a esta cistitis fue el guardarme todas esas emociones, el decir, no voy a estar triste porque yo tengo que ser fuerte por mi familia y yo tengo que ser fuerte por mi hijo y no me puedo dar por vencida o hoy no puedo quedarme a descansar por mi hijo. Entonces, todas esas emociones es importante también reconocerlas, dejar que pasen, vivirlas, pero tampoco se vale quedarnos estancados ahí. O sea, está bien si hoy te sientes cansado y hoy quieres quedarte a ver Netflix y una película todo el día, pero trata también de motivarte a que no sean muchos días y a que si sientes que
son muchos días, buscar ayuda. A veces sentimos que sí está la respuesta en nosotros, pero necesitamos esta guía. En mi caso, mi guía fue Julie, fue mi hermana, que si sigue ahí, pues aprovecho para decirle que la quiero muchísimo y que pues gracias por también acompañarme en este proceso. Pero hay veces que no podemos dejarlo todo para nosotros solos y aunque querramos sentirnos los superhéroes, hay veces que sí tenemos que buscar esa ayuda. Entonces es eso, Julie. Y vuelvo a lo mismo, les paso el tip súper rápido. A mí lo que me ayudó también al principio muchísimo, incluso antes de empezar este proceso con Julie, fue hacer un diario de comida. Porque sí siento que hay ciertos alimentos que descubrí que sí me hacían o me irritan todavía, y no quiere decir que ya no los, que es otra cosa importante, no quiere decir que ya me voy a quedar en la dieta toda la vida. Lo que me ayudó fue tener esta dieta un par de meses, unos como aproximadamente 2 meses y medio más o menos, 8 o 10 semanas, que tuve esta dieta. Así fue súper estricta, así bajé muchísimo de peso, pero una vez que sentí que mi cuerpo estaba ya un poco más limpio, porque uno se empieza a sentir en la piel, obviamente en que bajas de peso, en tu humor. No digo que no consumo azúcar, pero ya no trato de consumir en grandes cantidades como la consumía, porque el azúcar lo que tiene es que te eleva y te hace sentir la persona más feliz del mundo, pero en cuanto pasa ese rush de energía, ¡pum!, te baja a sentirte cansado, a sentirte que ya no puedes y cosas así. Entonces sí la como, pero con moderación. Y en mi caso, el diario de comida me ayudó, literal lo ponía por día, hora, no obviamente a cada hora, pero sí con las 3 comidas que yo daba, y ponía qué había comido y cuál era mi síntoma, qué había comido y cuál era mi síntoma. Entonces, así me ayudé a darme cuenta que, por ejemplo, en mi caso el chocolate no es la mejor opción, pero sí me los como de vez en cuando. Eh, y, por ejemplo, la cafeína a mí también me afecta mucho. Los refrescos también me irritan bastante. Y vuelvo a lo mismo, no digo que ya nunca me los voy a tomar, no, o sea, sí lo tomo con moderación, y si me lo tomé un día, digo, bueno, entonces al día siguiente compenso con una dieta más balanceada que me ayude a equilibrar lo que comí un día antes. Entonces, esos son mis consejos. Y como les digo, lo que me vino a enseñar muchísimo esta cistitis fue a tener mucha paciencia y a saber que no es algo que podemos controlar, que no es algo que se va a curar de un día para otro, y que tenemos que ser persistentes porque los cambios no se van a ver luego, pero sí se ven reflejados. Y ya por último, yo siento que a mí también me ayudó mucho plasmar en papel todo, o en papel o en computadora, pero que lo tengas en físico, que veas cómo empezaste, cómo vas, cómo estás terminando. Bueno, en este caso yo ya terminé mi proceso con Julie, pero a la par seguimos trabajando, o sea, seguimos trabajando en cosas que, por cierto, estoy súper agradecida, Julie, que me hayas dado el espacio de poder compartir mi historia. Ya casi termino ya para, Tranquila, para ya. tranquila, no corras, no corras. Estamos felices de escuchándote. Muchas gracias, muchas gracias. Pero sí, o sea, como les digo, solita sí lo pude haber hecho, pero a veces sí necesitas como esa pequeña guía. Y vuelvo a lo mismo, tanto tener el diario de comida como tener este diario de emociones. Incluso también pueden mezclar el diario de comida y de emociones. Yo en cierto punto también ponía cómo me sentía. Ok, hoy me siento como un poco apagada, me siento como un poco cansada. Entonces ahí también podía notar qué alimentos eran los que sí me estaban, digamos, ayudando, o qué alimentos a lo mejor para mi cuerpo son más difíciles de procesar. Yo siempre juré que la carne de res me caía mal, y en este punto que empecé con la dieta, que vi que la carne de res sí la podía comer, dije, ok, entonces empecé a comer carne de res y ya se me quitó esa creencia de que la carne de res me hacía mal. Yo solo comía pollo y pescado. Entonces ahora como sin culpa, porque sé que al día siguiente puedo retomar otra vez mi alimentación balanceada. Entonces, también eso. No sé, Julie, creo que de momento es todo, y pues también quiero decirles que cualquier cosa, que las chicas que están en el grupo no duden en escribirme si me necesitan. El punto de contar mi historia y de contarles cómo he sanado no es para decir, ya, si yo estoy del otro lado y ya, o sea, vaya, no. Es saber que todos lo podemos lograr, que cada proceso va a ser diferente, algunos van a ser más duros que otros, pero el saber que no están solos tampoco, y que muchos hemos pasado por eso, y que hasta la fecha todavía tengo síntomas de vez en cuando, pero mejoré un 98%. O sea, de vez en cuando estoy estresada o cuando algo me molestó, dejo vivir la emoción, tengo el síntoma,
pero en cuanto dejo ir a veces la emoción, el síntoma también se va. Entonces, si no prestas tanta atención en que ahí está el síntoma, ahí está el síntoma, ahí está el síntoma, si no prestas tanta atención y al contrario te enfocas en otras cosas y en decir, bueno, voy a ver una película o voy a ver, escuchar esta música porque me relaja, cuando le dejas de prestar esa atención que el síntoma te, ¿cómo se llama? Te está requiriendo y que viene otra vez esa vocecita de otra vez está recayendo, de nada te sirvió el proceso, bla, bla, bla. Cuando dejas de escuchar toda esa parte negativa y te concentras en lo positivo, ahí es cuando el síntoma desaparece, o al menos yo así lo he visto. Total, no has dicho cosas muy valiosas, muy valiosas. Has Gracias. complementado lo que inicié diciendo de estos tips, has dado unos tips maravillosos, siento yo. Lo que quería decirte es que esto que estabas mencionando sobre la escritura, sobre el girar tu diferencia, creo que es algo bonito. Por eso yo siempre les digo que tengan algo donde escribir, porque cuando tú empiezas a mirar y después vas y lees nuevamente lo que escribiste, te das cuenta de la diferencia, cómo escribías al principio y cómo escribes ahora, ¿sí? Porque tu conciencia cambia, porque tus emociones cambian. Y es esto, ¿no? Es evitar sentirte triste o para evitar que mi cuerpo entonces me duela o se genere X síntoma, entonces evito sentirme triste, evito sentir miedo, me escondo del mundo, Sí. que es algo que yo hice en algún momento. Yo me escondí del mundo y dije, no, yo no me vuelvo a meter con nadie ni con nada porque cualquier conflicto, qué miedo. Entonces, porque ya tenía muy condicionado que mis síntomas se iba a disparar con cualquier situación de estrés. Entonces, yo evitaba cualquier estrés. Pero después me di cuenta que no era la solución. O sea, si el mundo salía al mundo y en el mundo tenía un conflicto, dependía cómo yo elaborara esa emoción. Y la clave es dejar que la emoción te traspase. Si tienes que llorar, pues lo sueltas, pero hazte cargo en el momento, no la acumules, porque cuando se acumula es cuando se vuelve pesado. Entonces, si en ese momento tengo que llorar, si en ese momento me tengo que enfadar, si en ese momento tengo que tener miedo, lo siento, con toda la intensidad que tenga que sentirlo, pero cuando lo siento así es cuando el cuerpo puede liberarlo. Cuando no lo dejas que tenga cabida en ti, ahí es donde las células empiezan a guardar esa energía y esa frecuencia negativa, que es lo que tú estabas diciendo. Y hay otro puntico para complementar todo lo importante que ha sido, por ejemplo, que Lucía y con que cada uno de ustedes haga el ejercicio de conectar realmente con su propósito, que es lo que realmente me hace feliz hacer en la vida, ¿sí? Por ejemplo, a Lucía le encanta ayudar a las personas y ahorita está haciendo y hablar, Yuli, me encanta también hablar. Sí. Se nota. Sí, exacto. Entonces ella tiene ese talento y por eso ella está también en el grupo de apoyo y se las presento ahorita porque ella es otra de nuestras manos derechas en este momento. Es decir, cualquier cosa, si no estoy yo, que a veces me preguntan, o sea, todas tenemos que ofrecer, todas tenemos que contribuir, todos los que estamos en los grupos podemos dar una luz de aliento a otros, pero dentro de lo que pues yo ahorita estoy liderando, les ofrezco en este momento la presencia de Lucía porque sé que a ella le agrada compartirse y contribuir desde su historia. Entonces, las preguntas se las podemos hacer a ella. Voy a dejar en los datos del video, abajito del video, voy a dejar los datos de Lucía, su Instagram, las chicas que están en el grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos comunicación más cercana. Por aquí me preguntaba si está por ahí todavía conectada Marcela Castellanos, mencionaba que le gustaría saber de las clases que tú tomaste, las iniciales, las gratuitas, las voy a organizar, las voy a subir a YouTube, si quieres escríbeme por checar, y creo que son exactamente el 19 de septiembre que empezaron, Julie. ¿Sí? Alrededor del 15-19 de septiembre, y están en orden. Exacto, entonces en Instagram están, pero si no se les dificulta mirar cuál es cuál, entonces yo las voy a organizar, pero los interesados escríbanme ahí al WhatsApp, el link que está en mi Instagram te lleva a mi WhatsApp y de una. Y los que quieran conectar con Lucía, digamos que le quieren preguntar algo más específico, porque acá había varias preguntitas en relación que, bueno, que cuáles eran tus síntomas y demás, y qué hacer en ciertos puntos, ¿no? Desde tu experiencia, sobre todo ya más específico esta enfermedad que es la cistitis intersticial, pues ahí le pueden preguntar. Entonces voy a dejar todos los datos de ella.
y les agradezco muchísimo haberse conectado. Tu presencia para mí es luz, Lucía, Ay, o sea, gracias, Lucía. gracias, Sí, Yuli. porque realmente se nota Gracias, que Yuli, has gracias. gozado incluso el proceso, lo has gozado y sé que desde esta conciencia sabes que la adversidad fue una oportunidad Sí, para ti, ¿sí? Ya, justo. y esa es la conciencia a la que todos podemos llegar. Entonces, para terminar, una frase que me encantó de Joe Dispenza también, que yo soy toda fanática de Joe Dispenza. El conocimiento es para el intelecto, la experiencia es para el cuerpo y la sabiduría es para el alma. Todas estas las tenemos que integrar en nuestros Ujú. procesos, todo esto que acabo de mencionar, ¿sí? Y ya, y el cuerpo lo va a reflejar en algún momento, así que gracias a este cuerpo, háblenle a su cuerpo, amen su cuerpo, cuéntenle cosas a su cuerpo, pregúntenle cómo está. Hay muchas formas de conectar con él, ¿sí? Dialogar con él, ¿sí? Verse en un espejo y verte tú y decir qué está pasando, qué está ocurriendo, qué está sintiendo y dejar que eso fluya, ¿sí? Y buscar ayuda cuando hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, gracias, Lucía. No, Bueno, gracias a ti, entonces Yuli. despídete tú de todas. Cuídense mucho. Yuli, y nada más rapidísimo, me encantaría que hiciéramos tal vez más adelante otro en vivo en Instagram donde habláramos un poquito de esta zona de bienestar, donde están las emociones. Creo que es parte de lo que hemos trabajado en las sesiones de mindfulness, las emociones que están arriba y las emociones que están abajo y la importancia de permitir que nuestra zona de bienestar sea amplia. Pero bueno, ya lo iremos Ay, platicando sí, más es un adelante tema porque que creo sí, que sí es gracias un por la súper propuesta. tema que les ayudaría muchísimo a las chicas y a Gracias los por la chicos. propuesta. Si no estoy mal, te refieres a lo que habla David Hawkins Ujú. de las frecuencias de vibración de De las vibraciones, emociones. las emociones que están arriba y las emociones que están abajo, y cómo es importante que lo que decíamos, ¿no? Que las vivamos y todo eso, pero ya no hay que profundizar tanto y te parece si lo dejamos para Ay, un sí, en vivo más sí, adelante. sí, 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 no, me encanta tu, mira, ahí tenemos invitación, vamos a tener más temas y son temitas que son tips, cositas Ujú. que van agregando algo a nuestro bienestar, entonces súper invitadas, ya lo miraremos, ya lo Gracias, programaremos. Yuli. Un saludo a todos, Gracias, buenas noches gracias, y gracias gracias por a todos. acompañarnos. Te Bye mando un bye. besito, un abrazo especial. Chao a todos, Gracias. gracias por estar ahí. Bye.